Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces que Inspiran, un espacio donde reflexionamos sobre temas sociales que impactan en la vida de las personas. Mi nombre es Alexander Inostroza Salinas y hoy seré su anfitrión, coordinador de este episodio. En esta ocasión hablaremos sobre un tema fundamental para nuestra sociedad, el acceso a la salud de las postas médicas rurales en el Perú. Elegimos este tema porque consideramos que las postas médicas rurales son la base del sistema de salud general y muchas familias peruanas dependen de ellas para recibir la atención médica básica. Sin embargo, aún existen grandes desafíos que ponen en riesgo el bienestar y los derechos de las miles de personas. Por ello se plantean ideas centrales y preguntas guías prácticamente en cuales se mencionan de por qué sigue siendo tan difícil conseguir una cita o medicina en las postas rurales, qué se está haciendo y qué falta hacer para garantizar el derecho a la salud en todos los peruanos, sin importar el lugar donde vives. Este tema se relaciona directamente con los derechos humanos, especialmente con el derecho a la salud y el derecho a la vida, la integridad personal también, pilares prácticamente esenciales en el Estado que prácticamente el Estado debe garantizar, ¿no? Hoy conversaremos con un grupo de compañeros que han investigado y analizado este tema y este problema desde sus distintas perspectivas. Ellos son Ardiles Elías Eduardo, quien nos hablará sobre la situación actual, explicando el panorama general del problema. Luego estaría Margarit Ñaucapoma, que aborda los principales problemas y limitaciones que enfrentan. Luego viene Johan Tirado, quien nos comentará las posibles soluciones y políticas que podrían aplicarse. Basilo Eliu, quien nos compartirá unas palabras finales con una reflexión sobre la importancia de defender el derecho a la salud y cómo un derecho humano universal podría servir, ¿no? Por último, y menos importante, también va a estar presente Mario Moreno Santa Cruz, quien va a ser como la voz del pueblo, quien nos va a contar la experiencia de la situación o del problema, ¿no? Así que los invito a quedarse con nosotros, reflexionar y descubrir juntos cómo pequeños cambios pueden generar un gran impacto en la vida de las personas. Comencemos entonces con Piles, quien nos presentará un panorama general sobre la situación de las postas médicas rurales. ¿Qué tal, Sander? Así es. Para comprender mejor esta realidad, es importante empezar por entender qué son y qué función cumplen las postas médicas dentro del sistema de salud del Perú. Las postas médicas o establecimientos de primer nivel de atención son los centros más cercanos a la población. Son el primer contacto entre la comunidad y el sistema del Ministerio de Salud. Allí se realizan controles de crecimiento infantil, vacunaciones, atención prenatal, medicina general, planificación familiar y en muchos casos también emergencias básicas. En teoría, estas postas deberían garantizar una atención rápida y accesible para todos, pero en la práctica la situación es más compleja. En la mayoría de postas, las citas se gestionan de forma presencial, lo que obliga a los pacientes a llegar muy temprano, a hacer largas colas y esperar a que queden cupos disponibles. Los horarios son limitados y aunque el MINSA ha implementado líneas telefónicas o aplicativos digitales, muchas personas desconocen su uso o no logran acceder por problemas de conectividad o saturación del sistema. De acuerdo con datos de la Dirección de Redes Integradas de la Salud Lima Norte, existen más de 150 establecimientos de primer nivel en esta zona, pero solo el 30% cuenta con médicos permanentes durante todo el día. El resto funciona con personal rotativo o con profesionales que deben atender a varios centros a la vez. Esto genera sobrecarga laboral, demoras a largas esperas y de hecho, según el informe del Instituto Nacional de la Estadística o Informática INEI, los pacientes de Lima Norte pueden esperar entre 7 y 15 días para conseguir una cita en medicina general y por mucho más si se trata de una especialidad. A eso se suma la falta de la infraestructura adecuada. Muchas postas operan en locales antiguos, con equipos limitados o sin personal suficiente para atender la demanda creciente de la población. Ahora, recordemos que Lima Norte es una de las zonas más pobladas del país, con más de 3 millones de habitantes, y la cantidad de centros de salud disponibles no siempre alcanza para cubrir sus necesidades. El impacto de esta situación refleja en la vida diaria, pacientes que desistan de atenderse por falta de cupos, madres que no pueden llevar a sus hijos al control a tiempo o adultos mayores que postergan sus tratamientos. Esto afecta directamente a su salud física y emocional y además genera una sensación de abandono frente a un sistema que debería protegerlos.
La salud es un derecho garantizado por el Estado y como tal, el acceso o la atención médica debería ser equitativo y oportuno para todos, sin importar el sitio o la condición económica. Fortalecer las postas médicas en Lima Norte no solo es una cuestión de gestión, sino también de justicia social y de respeto a la dignidad humana. Porque al final, más allá de los números, hay personas que viven en esta realidad cada día, vecinos que madrugan para conseguir una cita, madres que esperan bajo el sol con sus hijos o adultos mayores que hacen largas filas para recibir una receta. Y justamente para conocer una de estas historias, damos paso a Marjorie, quien nos compartirá un testimonio en una posta médica de su propia comunidad. Bueno, para seguir, yo quiero contar una historia que me pasó cuando fui a mi viaje de Ayacucho. En ese viaje conocí a Patricia Ramírez en la feria del pueblo. Es una mujer de 34 años, madre de 2 niños, que vive en una comunidad rural de Huanta. Mientras conversábamos, me contó algo que le pasó hace apenas unos meses, una experiencia que me dejó el corazón apretado y que siento que debo compartir. Me dijo que empezó un martes en la madrugada con su hijo menor, Sebastián, de apenas 6 años. Amaneció con fiebre muy alta. Patricia me contaba cómo le tocó la frente y sintió que ardía. Le dio paracetamol, pero la fiebre no bajaba. Sabía que tenía que llevarlo al centro de salud. Me contó que llegó a las 6 de la mañana después de caminar casi 1 hora por el camino de tierra con su hijo enfermo. Y cuando llegó vio que había una fila larga. Esperó 2 horas para que le dieran un número. Cuando por fin la atendieron, en admisión le dijeron: señora, no hay citas para pediatría hasta dentro de 3 semanas. Ella dijo: ¿3 semanas? Su hijo tenía fiebre y ella tuvo que esperar 3 semanas. Patricia rogándole: la señorita de admisión, por favor, mi hijo está mal. Y la derivaron a emergencias. Ahí esperó otras 4 horas. Cuando por fin la atendió el doctor, le dijo que Sebastián necesitaba un análisis de sangre. Le dieron una orden, pero el laboratorio le dijeron: no hay reactivos, tiene que ir a un laboratorio privado. Me contó que salió corriendo con su hijo en brazos. Tuvo que tomar una combi al pueblo más cercano. Los análisis le costaron 80 soles. Y creo que ese día solamente había gastado 30 soles en la feria. Tuvo que pedirle prestado a su hermana. Ella regresó al centro de salud con los resultados. El doctor le dijo que Sebastián tenía una infección y que necesitaba antibiótico. Le dio una receta. Fue a la farmacia del centro de salud. No había el antibiótico. Le dijeron que está desabastecido hace 2 meses. Tuvo que ir a una farmacia privada en el pueblo. Otros 65 soles más. En total ese día se habrá gastado unos 145 soles. Perdió un día completo de trabajo y estuvo casi 12 horas sintiéndose mal, esperando, llorando, preguntando: mami, ¿cuándo me van a ver? Me dijo que sintió impotencia, se sintió impotente e invisible, como si su hijo y ella no importaran. Me preguntó: ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tuve que rogar atención? ¿Por qué no hay medicinas en un centro de salud? Pero gracias a Dios, Sebastián se recuperó, pero Patricia quedó endeudada, con el corazón roto. Y me dijo que hay otras madres pasando por lo mismo, que en este momento capaz no tienen los 145 soles que en ese momento ella no tenía, y pues cuyos padres no, a veces
Bueno, desde mi punto de vista, estos problemas de atención médica inadecuada en las zonas rurales de nuestro país se debe a una combinación de factores estructurales y gestión que incluyen la falta de recursos humanos y financieros, como también la infraestructura deficiente y obsoleta de nuestras postas, de los centros de salud, la carencia de medicamentos y los insumos médicos. También vemos el acceso geográfico de los servicios de salud. Ahora, en las zonas rurales encontramos que la población que más problemas de salud tiene es la población de menores ingresos. Respecto al acceso a los servicios de salud, podemos afirmar que en el Perú es un problema muy grave que se debe resolver lo más antes posible, pues, ¿no? Pues según pues vimos también un informe, se averiguó de la plataforma del Estado peruano, que nos indica que solo el 51.5% de la población reporta sus enfermedades y accede a sus servicios, mientras que otro, lo que resta, que es el 48.5%, que no accede a estos servicios, solo acuden a una botica, a una farmacia, a los mismos curanderos, donde ellos buscan, ¿no?, la atención más rápida. Pero lo que no saben es que se están haciendo un daño grave porque no se están siendo medicados correctamente, y esto agrava más su salud de los pobladores, ¿no?, de estas zonas. Y también podemos ver un reportaje que se hizo. Se verifica que el 94% de los distritos donde viven esta población vulnerable se ubican en áreas rurales, donde viajan hasta 3 días para acceder para hacer una cita médica, ¿no? Y que posiblemente no haya capacidad para diagnosticar también sus enfermedades. En consecuencia están los niños, los gestantes, los ancianos, y todos ellos también optan por soportar, ¿no?, la enfermedad antes que enfrentar los largos y costosos traslados para recibir esa atención médica. También vimos una encuesta del INEGI que cada 7 de 10 personas en las zonas rurales tienen que caminar para llegar al centro de salud más cercano, que están en sus zonas, pues, ¿no? Dependiendo también del caso, puede significar la complicación del estado del paciente y hasta incluso la muerte. Ahora, ¿te imaginas tú estar en esta situación? Verte en la obligación de andar por largos caminos con un dolor insoportable sin tener otra alternativa. Como la cereza del pastel, está la falta del equipamiento en este centro de salud, ¿no? Y que imagina luego de este tortuoso trayecto, llegas finalmente al establecimiento de salud, y una vez dentro de él, el médico te examina y sentencia tu suerte, pues, ¿no? No puede darte un diagnóstico eficaz porque no cuenta con los equipos adecuados para realizar, ¿no?, su labor y poder darte la receta adecuada para la enfermedad en la que el pueblo está yendo a ser atendido. Ahora, otro remedio más otro remedio que le queda al médico es derivarle a un hospital, ¿no?, aún más alejado, que un costo incierto para este poblador, ¿no? Aunque parezca increíble, esta situación ha sido denunciada por el 80% de los médicos de Serum, ¿no?, que han reportado esta falta de ineficiencia en los centros médicos. Ahora, esta situación descrita vulnera nuestro derecho fundamental a la salud, reconocido en este artículo 7, ¿no?, de la Constitución Política de Perú, que garantiza el acceso igualitario y oportuno a los servicios médicos. El hecho de que muchas personas en zonas rurales deban caminar largos trayectos por llegar a un centro de salud, y que además este establecimiento carezca de equipamientos adecuados, refleja una grave desigualdad en la atención sanitaria. Esta carencia pone en riesgo nuestras vidas y la integridad física de los pacientes, lo que también afecta a su derecho a la seguridad y social, pues, ¿no? Por tanto, el Estado tiene la obligación de implementar políticas que aseguren una atención médica accesible, oportuna y calidad para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia. Actualmente se vienen promoviendo también proyectos de inversión para mejorar estos centros de salud y los pobladores puedan ser beneficiados. Y por el cual digo, pues, ¿no?, que hay soluciones posibles si logramos una mejor organización y un apoyo tecnológico. Ahora sí le doy el pase a mi estimado compañero Johan Tirado, que les va a comentar, o mejor dicho, les va a mencionar una propuesta de solución ante esta problemática.
Gracias por el pase, compañera. Mi propuesta se llama Posta Digital y Microbodega Comunitaria y busca mejorar la atención en las postas médicas en zonas rurales. La idea es sencilla, que nadie tenga que madrugar, hacer colas largas o viajar horas solo para conseguir una cita o un medicamento. Actualmente, muchas postas se han convertido en lo que se llama ahora cuellos de botella, es decir, lugares en donde el sistema se traba, donde hay pocos médicos, la gente espera semanas por una cita y cuando por fin llega el día, muchas veces no hay medicinas disponibles. Todo esto hace que la atención se demore y las personas se cansen de esperar. Por eso, propongo una solución práctica y realista, que es digitalizar las citas y crear microbodegas comunitarias de medicinas. Mi objetivo es que las postas sean más ágiles, modernas y humanas, sin depender totalmente de la conexión a Internet. La propuesta tiene 4 acciones concretas. Primero, instalar una agenda digital sencilla en cada posta, usando una tablet o una computadora básica. Esta agenda permitiría registrar las citas y enviar recordatorios por mensaje de texto, incluso si no hay internet. Así, cuando la red vuelve, el sistema se actualiza automáticamente. Segundo, es crear una microbodega comunitaria donde siempre haya un stock mínimo de medicinas esenciales, tales como pastillas para la presión, para la diabetes, jarabes antibióticos básicos e inhaladores. Se repondría cada semana y estaría a cargo de una persona capacitada en la misma comunidad. Tercero, incluir una teleconsulta, un espacio semanal donde el personal de la posta se comunique por videollamada con médicos del hospital provincial para resolver casos urgentes o derivaciones. Así, muchos pacientes evitarían viajar largas distancias. Cuarto, firmar acuerdos con boticas locales para surtir recetas cuando la posta no tenga un medicamento. El paciente no lo pagaría, porque el costo sería cubierto a través del sistema público. Para hacernos una idea, equipar una posta con una tablet costaría 400 soles aproximadamente. Un pequeño sistema de energía solar para mantenerla encendida durante todo el día cuesta 500. El stock inicial de medicinas estaría entre 1500 soles, eso depende del tamaño de la comunidad. La capacitación del personal y promotores requeriría 1000 soles. En total, teniendo en cuenta que es un proyecto piloto, por posta costaría aproximadamente de 3000 a 4000 soles, que es una inversión pequeña considerando el impacto que puede tener en la salud en toda la zona rural. Con esta propuesta esperamos que el tiempo para conseguir una cita se reduzca a la mitad en 6 meses, que 8 de cada 10 personas reciban su medicina completa en la primera visita y que la satisfacción de los pacientes aumente en al menos un 20%. Esto no solo mejora la atención, sino que cumple con el derecho a la salud, que toda persona viva donde viva reciba atención digna, rápida y completa. En resumen, digitalizar las postas y organizar mejor las medicinas no es un lujo, es una necesidad, porque la salud no debe depender del lugar donde naciste, sino del derecho que todos tenemos. Esta es una propuesta que puede hacerse realidad si el Estado, los municipios y las comunidades trabajan juntos. Gracias por escucharme y recuerden, cuando la salud mejora, mejora la vida de todos. Llegamos al final de este episodio de Voces que Cuidan, y después de todo lo que hemos escuchado, queda claro que la situación de las postas médicas rurales en el Perú refleja una realidad que no puede seguir siendo invisible. Hemos conocido testimonios conmovedores, como el de Patricia, que muestran las enormes brechas que aún existen para acceder a una atención médica digna. También hemos escuchado propuestas viables, como la posta digital y microbodega comunitaria, que nos demuestra que sí es posible mejorar la atención si unimos tecnología, gestión y compromiso comunitario. Hablar de salud no solo es hablar de hospitales o medicinas, sino de derechos humanos, el derecho a una atención oportuna, a medicamentos disponibles y a un trato digno, sin importar dónde vivimos. Cada persona en el Perú merece ser atendida con respeto, cuidado y empatía, porque la salud no debe depender del lugar de nacimiento, sino de la voluntad de construir un país más justo y solidario. Por eso queremos hacer un llamado a todos los oyentes. Infórmense, exijan sus derechos y compartan este mensaje. La participación ciudadana es clave para que las autoridades prioricen la salud pública y fortalezcan el primer nivel de atención. Si todos levantamos la voz, podemos lograr que ninguna madre, padre o niño vuelva a sufrir por falta de atención pública. Agradecemos a quienes nos han acompañado en este episodio, a nuestros compañeros, docentes y oyentes, por reflexionar con nosotros sobre un tema tan urgente. Los datos presentados fueron tomados de fuentes como el MINSA, el INEI y la OPS, que siguen evidenciando la necesidad de actuar con urgencia y responsabilidad. Nos despedimos con una convicción profunda, porque cuidar la salud es cuidar la vida.
pueden escuchar este episodio completo y acceder a las referencias en nuestras redes sociales. Hasta la próxima y gracias por ser parte de Voces que Cuidan.